¿Puedo empezar? Vale, pues muchas gracias por venir. Hoy vamos a hablar de cómo utilizamos nosotros Spark Structure Streaming para procesamiento batch. Voy a explicar un poco también cómo surgió esta charla, porque el año pasado yo di una charla también en la PyCon en Vigo y utilizamos procesamiento batch para procesar todo el data quality y prácticamente todas las preguntas que nos hicieron fueron sobre cómo utilizamos Structure Streaming. Entonces dijimos, pues vamos a dar una charla sobre Structure Streaming. Entonces surgió un poco así. ¿Cuál va a ser la agenda? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a explicar qué es Structure Streaming, cómo se comportan data sources, qué son los checkpoints, los triggers. Vamos a hablar un poquito también de watermarking, aunque no se van a centrar en eso, pero explicar un poco. Declarative Pipelines, que es abstracciones que se están creando sobre encima de Structure Streaming y un poco de buenas prácticas y patrones. Primero vamos a presentarnos. Yo soy Antonio Aliaga, soy Senior Data Engineer en Muse. Soy también Databricks Solution Architect Champion. Llevo 6-7 años de experiencia en Azure y Databricks, centrándome sobre todo en plataformas de datos. Al final, prácticamente toda mi experiencia, toda mi carrera ha sido en cloud, entonces pues, toda mi experiencia ha sido en plataformas de datos. Y le paso a mi compañero Pablo. Vale, pues yo también soy un Senior Data Engineer en Mondra. También tengo 6 años de experiencia con Azure y Databricks. Nos conocimos trabajando en la misma empresa. Y en general, vamos, soy un apasionado por Open Source y Python. Si tengo que elegir algo para hacer un proyecto, siempre suelo usar Python. Y siempre, esta charla también estoy yo aquí por la parte de que siempre soy muy pesado con las buenas prácticas y buenos patrones en ingeniería de datos y en general en el software. Y tenemos un apartado de eso. Vamos a empezar con la charla. ¿Qué es el Structure Streaming? Empezamos primero un poco por Spark. Para los que no sé cuántos de aquí han usado Spark antes, o PySpark and Databricks. Spark es un sistema de procesamiento de datos masivo distribuido. Puedes desplegarlo en básicamente cualquier cloud provider, Azure, AWS, GCP, todos tienen su versión de Spark. Databricks es la que nosotros usamos mayormente y te da una versión gestionada de Spark. Eso es como contexto de Spark. Ahora, ¿qué es Structure Streaming dentro de Spark? ¿Vale? Spark está muy orientado al procesamiento de data frames, de tablas de datos. Structure Streaming te da la habilidad de usar ese framework que tiene Spark de procesamiento de datos de tabla, ¿no? De lo que se llama de un batch de datos, para procesar datos en streaming, que es lo que ellos llaman el microbatch. Entonces, ¿cómo funciona? Ahora entraremos un poco más en detalles, pero simplemente te divide, te segmenta tus datos en distintos microbatches y usa el mismo tecnología de cómputo que usarías para datos normales de batch. Y tiene muchas distintas semánticas orientadas a streaming y distintas limitaciones, pues dependiendo de triggers, si tus datos son en tiempo real o no, si quieres hacer group bys de los datos, si quieres hacer joins de tus datos con otras tablas en streaming, pues todo eso lo puedes hacer, pero tiene su propia limitación y su propia semántica. Vale, un poco de data sources y autoloader, que es un tipo de data source muy interesante. La Spark te permite, tiene un montón de conectores, desde distintos tipos de ficheros, CSV, JSON, Parquet, etcétera. Conectores de terceros, pues si usáis Azure, pues EventHub tiene un conector, Kafka, puedes conectarte a la base de datos, todos esos conectores los tiene. Y Spark te permite también hacer streaming desde la mayoría de esos conectores. Hay muy pocos conectores de los que no te deja hacer streaming. Y el otro conector que es muy interesante es Delta Lake, que Delta Lake te da la habilidad de básicamente usar tablas como si fuese una base de datos con sus transacciones, operaciones de merge, update, append, sobre un sistema de ficheros normalmente o S3 o en AWS o Blob Storage en Azure. Entonces te permite la gestión de tablas y de poner una capa de abstracción sobre el sistema de ficheros que tú tendrías normalmente con Spark. Autoloader es a la hora de
nosotros hacer streaming de la parte de ficheros, que normalmente es donde tú empiezas, ¿no? El proceso. Cuando tú empiezas tu pipeline, empiezas con los datos los más raw, lo más sin procesar, y normalmente pues, o te vienen en JSON o en CSV o lo están leyendo de otro sitio y tú terminas poniéndolo en tu data lake en ese formato, ¿no? Entonces, Autoloader te da toda la parte de automatizar toda esa ingestión de esos datos sin tener tú que preocuparte de cómo están particionados los datos, cada cuánto llegan los datos, todo eso te lo daría gestionado el Autoloader. Y el delta es la otra parte que es súper interesante de streaming, porque te da esa misma habilidad de no tener que preocuparte de cómo están particionados los datos a la hora de hacer cargas de una tabla a otra. Es decir, tú no tienes que preocuparte tanto de mi pipeline es incremental, lo voy a lanzar una vez cada hora. Pero empieza a ser muy lento. Ahora tengo que lanzarlo cada 6 horas, ¿no? Pues no quiero procesar los datos en más tiempo real. Lo quiero lanzar cada 15 minutos. Pues todo eso, el Structure Streaming te lo da ya, te lo gestiona el mismo. Tú no tienes que preocuparte tanto de cada cuánto se va a procesar o de otros detalles. Ahora, vamos a meternos un poco en cómo funciona esto del streaming. Queremos hablar un poco de detalles de cómo funciona. Importante saber checkpoints y triggers. ¿Qué son? Bueno, los triggers básicamente te definen cómo de cada cuánto se van a procesar los datos, ¿no? Continuous, tiempo real. Te llega un dato, lo procesa. Fixed interval es, tú le dices, pues quiero procesar los datos cada 15 minutos. La cosa es que estos dos implican que el clúster tiene que estar siempre encendido para que pues, poder ir almacenando los datos o poder ejecutarlo en tiempo real. O sea, tiene que estar 24 horas. La parte interesante de streaming, que por eso nosotros el título de la charla es usar Structure Streaming para batch, es que hay otro modo que es Available Now, que lo que te permite es decir, ahora mismo yo quiero ejecutar mi proceso de streaming, procesas todos los datos que haya disponibles hasta ahora y una vez que termina, apágate y termina el proceso. Entonces tú puedes gestionar, tú puedes decidir cuál es el schedule del proceso sin tener que preocuparte de cuál es el intervalo, tengo que actualizar el código del pipeline. Simplemente pues tú lanzas tu job cada X tiempo y el job va a procesar todo lo que pueda. Checkpoints, un poco de detalle de los checkpoints, ¿vale? Cuando tú lanzas un proceso de streaming, necesitas una serie de metadatos. Claro, Spark almacena, o sea, todo se gestiona a partir de ficheros. Entonces, parte de cómo funciona es que tú te almacenas, bueno, aquí hemos puesto un poco de cómo funciona, ¿no? Tú le dices cuál es la localización del checkpoint y Spark te almacena una serie de metadatos con las distintas versiones, ¿no? Si tú lanzas, cada vez que lanzas tu pipeline, se va actualizando los metadatos que tienen algo así, ¿no? Pues tiene como el watermark, el timestamp del watermark, el timestamp de cuando se lanzó, la versión que se está considerando en ese momento, la versión de los datos de origen, entonces te mantiene todo el estado. Entonces, cuando tú lo lanzas la próxima vez, pase el tiempo que pase, lo que hace es mirar cuál fue la última versión que se lanzó y en función de eso sigue lanzando el pipeline. Bueno, aquí hemos puesto un ejemplo, esto tenía colores, pero simplemente era para decir que se va almacenando la versión. Entonces, cuando tú procesas los datos, aquí miras, pues por ejemplo, ponte que te han llegado, tú procesaste tu pipeline aquí y aquí vuelve a lanzarlo en streaming. Pues claro, lo que hace es, mira que la versión anterior era la versión 1, sabe que la versión actual es la versión 3, pues te va a coger todos los datos que han llegado entre medias. Y él te gestiona todo eso. Tú no tienes que hacer, si habéis visto, por ejemplo, la de anterior de DBT, ¿no? Que en DBT con incremental, pues tú lo tienes que poner, esta es mi columna, esta es mi where, donde yo tengo que seleccionar los datos nuevos. Eso te lo está dando ya hecho. Vale. Y aquí voy a pasarle a Antonio. Vale. Ahora vamos a hablar un poco de qué es el watermark. Esto no es tanto de Structure Streaming, sino de streaming y los output mode que ahora veremos más adelante. Sobre todo, porque esto es importante, aunque no es tanto de Structure para procesamiento batch, es importante verlo porque a la hora de streaming y cómo agrupan los datos influye mucho de cómo va a procesarlos. Entonces vamos a ver unas pinceladas de cómo funciona, porque esto tiene también
mucho, que podía ser una charla solamente de watermark y unir diferentes pipelines de datos. Entonces, el watermark al final es cómo le dices tú a tu stream de datos que tiene que procesar o mantener en memoria durante el procesamiento. Entonces, si a ti te llega un stream de datos, tú con el watermark le indicas, necesito que mantenga esos datos en memoria durante 1 hora o durante 5 minutos. Entonces, lo que va a hacer es, te va a mantener ese estado del stream durante ese tiempo que tú le indiques para, por si tienes que hacer agrupaciones o si tienes que unir ese stream con otro stream, saber exactamente cuánto tiempo necesitas para que los datos se unan entre sí. O para hacer agrupaciones. Por ejemplo, supongo que estás haciendo una agrupación cada hora, tienes que decirle, y contando cuántas ocurrencias hay en esa hora, tu stream tiene que saber cuánto tiempo tiene que mantener esos datos en memoria para poder contar cuántos datos hay cada hora. Entonces, es súper importante definirlo bien porque eso, como hemos hablado, de si tienes en tu lógica de negocio que tienes que hacer una unión de 2 diferentes datasets, si defines mal el watermark, puede ser que tu stream ya no considere los datos de un pipeline y si los del otro, entonces tus datos no unan correctamente. No queremos explicarlo mucho en detalle porque esto es más de stream puro, pero sí queríamos dar algunas pinceladas. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de cómo sería. La línea azul y los datos sería si fuera el tiempo en el que se reciben los datos y esta diferencia de aquí que se ve sería tu watermark. Entonces, todo lo que hay aquí dentro, aunque lleguen datos, porque esto es muy importante, también es para datos que pueden llegarte cuando tú tienes eventos en stream, te pueden llegar datos de fechas pasadas. Entonces, tú quieres saber los late arrive, que se llaman, events, cuánto quieres procesarlos. Por ejemplo, todo lo que hay aquí, como entra dentro del watermark, este, por ejemplo, ha llegado a las 12:08, pero está dentro de tu watermark, entonces lo procesarías, aunque sea un evento que ha llegado tarde. Estos que están debajo del watermark, que ya se pasarían eventos demasiado viejos, tu stream de datos lo dropearía y no lo procesaría. Entonces, esto es súper importante eso para agrupaciones y cuando tienes que unir datos de dos streams diferentes. Ahora vamos a ver los diferentes output modes y cómo funciona el microbatch. Vamos a ver el append, update y complete y el for each batch, que es algo especial, que es lo que nos vamos a centrar sobre todo. Estos son para agrupaciones, entonces suponemos que tenemos una agrupación, esto es un ejemplo de los diferentes modos, suponemos que tenemos una agrupación de cada hora y con un watermark de 10 minutos. Esto sería la tabla nuestra, que tenemos la agrupación como una operación de cada hora, tenemos a la 1, a las 2, a la 1, a las 2, a la 1, a las 2 y a las 3, ¿vale? Entonces, suponemos en el append que nos llega un récord nuevo, tenemos datos a las 3:30, nos llega el dato a las 3:30 y tenemos que agruparlo con nuestro stream. ¿Qué pasa con el append? Que el append no procesa nada hasta que no se termine la ventana de tiempo. Entonces, tu salida, cuando lo ejecutes a las 3:30, no va a ocurrir nada, no te va a devolver nada, porque tu ventana sigue activa. Tu watermark, como hemos hablado antes, de tiempo sigue activo, entonces no te va a enviar datos nuevos. ¿Qué pasa con el update? El update te envía todo lo que recibe. Entonces, te llega un dato a las 3:30, tú tenías un dato a las 3, de por qué agrupación de cada hora, el update te va a mandar el nuevo dato nuevo a las 3 con la suma de, en este caso, de 20 más 30, que son 50. Y el complete, que procesa absolutamente todo y te mandaría todo el rato. Aquí lo he puesto aparte, que es que una vez tú ejecutes el pipeline pasada la hora de la ventana, entonces sería cuando el watermark te mandaría el append te mandaría la nueva actualización. Esto al final es, si quieres tener solo un récord por cada evento, esto sería para procesar tú el merge o el join de los datos y actualizar las columnas. Esto sería para procesarlo todo el rato. Y esta parte de que se ve aquí sería para el for each batch, que es sobre todo lo que nos vamos a centrar en cuando hacemos estructura streaming, que es como tú decides qué es lo que quieres hacer. Cuando tú escribes un stream, tú le dices esta función que se llama for each batch y esto recibe una función. Lo que pasa es que tú a esa for each batch tú le pasas una función y a su función recibe el microbatch de datos que tiene el stream. Entonces, tú cada vez que lo ejecutas, le pasas los datos a tu función y tú dentro de esa función ya defines qué es lo que quieres hacer. Puedes querer agregar los datos simplemente, puedes querer hacer un merge para actualizar columnas, puedes borrar la tabla y recrear cualquier cosa que necesites, ya esto es código que tú defines, entonces puedes hacer absolutamente todo como si fuera un procesamiento batch normal. Entonces, esta es la gracia de que tú, por ejemplo,
Como ha hablado Pablo, si tú lo ejecutas una vez al día, te va a coger los datos diarios y entonces tú dentro de esta función sería donde tú haces, vale, me han llegado datos nuevos, los meto en la tabla nueva de staging o de lo que sea y mergeo los datos para actualizar o para borrar columnas o lo que necesite. Y está con el trigger, pone once porque esto es la función vieja, pero es la available now. Vale, ahora vamos a hablar un poco de Lakeflow y Declarative Pipeline. Esto sería un poco la evolución. Hemos hablado de Structured Theming, pero también tenemos Declarative Pipeline y Managed Connector. Declarative Pipeline, si habéis utilizado Databricks, ahora creo que se llaman Lakeflow Declarative Pipelines, y antes se llamaban Delta Lake Tables. Ahora también creo que está la versión open source de Declarative Pipeline. Entonces es un poco la evolución que está teniendo. Muchas veces cuando utilizamos estas abstracciones, aunque no nos lo diga Databricks ni Spark, por debajo es Structured Streaming. Entonces, dependiendo de qué es lo que necesites, si más custom, está en inglés, pero bueno, más customizer o más que te lo hagan ellos, va a ser más caro o más barato, depende ya de tus necesidades. La idea es que pues, tenemos estructura streaming que tú lo haces con código, Declarative Pipeline que es más para declarar qué es lo que necesitas. A modo, tú declaras tus tablas, declaras tus vistas. Entonces aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo de, tú le dices, esto de aquí es una tabla. La idea es que con Declarative Pipeline tú puedes validar tu pipeline sin tener que ejecutarlo. De modo que Spark te va a decir, tus tablas, tus vistas y tu procesamiento está correcto, aunque luego puedes fallar al proveedor de procesar los datos, pero tu estructura está correcta y pasas validaciones. Y también tiene algunas abstracciones, como que puedes ponerle data quality, no sé si alguno que utiliza Expectation también, que lo que dice es, a la hora de ejecutar el pipeline, te separa qué datos son válidos y qué datos no son válidos, y te hace una gráfica muy visual. Y Fully Managed Connector, que esto creo que solamente está en Databricks ahora mismo, que lo que hace es que ellos te proporcionan todo el conector directamente. Ahora mismo está, por ejemplo, creo que se llama Lakeflow Connect, que lo que hace es que ellos te proporcionan el conector a SQL, a SharePoint, tiene varios, no me acuerdo más, pero tiene 5 o 6 conectores. Y lo que hace es que ellos, ese conector, lo controlan ellos, entonces te da, sin tú tener que escribir prácticamente nada de código, lo que se conecta, por ejemplo, a un SQL, te trae los datos y con esos datos el mismo conector te dice qué quieres, una dimensión de tipo 1, una dimensión de tipo 2, sin tú tener que hacer el merge ni tener que hacer nada, es prácticamente automático. Ahora vamos a hablar un poco de buenas prácticas de patrones, porque al final, cuando hacemos todo esto, tenemos al final muchos ficheros, la forma de procesar es distinta, entonces, ¿cómo funciona, sobre todo para el autoloader, que es lo que Structured Theming, que nos vamos a centrar más? Lo que hace es que lista, cada vez que lee de ficheros, Spark tiene que listar qué ficheros nuevos hay en el storage. Entonces, eso puede incrementar el coste, porque cada vez que tú ejecutas el pipeline, si tienes que listar todos los ficheros, cada vez que tú listas tiene un coste que incrementa. Entonces, si tienes un pipeline que es muy, muy grande con muchísimos ficheros, puede ser que tengas problemas a la hora de cómputo y de coste. Entonces, una de las buenas prácticas siempre, si tienes una carpeta donde llegan tus ficheros, tanto Spark como Autoloader te permite decirle, vale, quiero que muevas una vez, cuando los ficheros lleven un día ahí, quiero que lo muevas a otra carpeta distinta. Y de esa forma, o también podemos borrarlo, y de esa forma la idea es que tú lo muevas a una carpeta distinta y dentro de tu storage puedas decirle, vale, quiero que esta carpeta específica, cuando pase X tiempo, la mueve a un tier distinto, en lugar de estar en hot, lo mueve a archive y tu coste en storage se reduce muchísimo. Y bueno, aquí lo vemos que puedes hacer moverlo o borrarlo. Esto ahora mismo hay otros modos, creo que está solo en Databricks, que hay otros modos para decirle que no liste los ficheros. Creo que hay uno que es Manage, que lo que hace es que se registra eventos, pero que funciona mejor, entonces no tendrías que preocuparte tanto por limpiar tu estructura de almacenamiento. Y ahora le paso a Pablo, que explique más. Sí. Un poco para concluir, hemos hablado pues, mucho de streaming, de la parte más técnica de pues, cómo funciona los streaming, ¿no? Ahora, nosotros estamos un poco para hablar de cómo nosotros hemos usado
streaming en distintos proyectos y un poco, pues, en realidad incluso Databricks y otras plataformas ahora lo que recomiendan con Delta Life Tables o con los Declarative Pipelines. Medallion Architecture, ¿no? La arquitectura de medallón orientada a metales, donde tú tienes tus 3 capas de bronce, plata, oro. Cada capa cada capa va aumentando el nivel de control que tú tienes sobre los datos, nivel de calidad. No tanto a nivel de calidad, sino a nivel de procesado, ¿no? Cuando tú llegas a la capa oro, se supone que aquí estos son sistemas externos, ¿no? Donde tú no tienes ningún control. Aquí es donde tú almacenas los datos que te llegan, los almacenas en la capa de bronce sin ningún tipo de procesamiento o un procesamiento mínimo. O sea, extraer los datos de otro sistema aquí. Capa de plata es la capa de staging, donde tú empiezas a trabajar con los datos, enriquecerlos, unirlos con otros datos. Y la capa de oro es donde tú ya has creado tu modelo en estrella, tus distintas dimensiones, ya de cara a ser consumido. Entonces, el objetivo al final es llegar a la capa de oro, donde tú ya tienes control total de los datos, sabes que están listos para ser consumidos y llegar a esa capa de la manera más sencilla y controlada que haya. Entonces, ¿cómo nosotros usamos streaming aquí? Pues nosotros siempre, lo que hemos visto, lo que recomendamos es usarlo cuanto más cerca de la capa de bronce posible. Es decir, cuando tú estás trayendo tus datos de sistemas externos, usar streaming con conectores ya sean gestionados, porque al final un Kafka, un Event Hub o incluso de archivo son los conectores más básicos que hay y te permiten hacer streaming a una tabla de Delta y que todos esos eventos te vayan llegando. Sabes que puedes tener asegurado el que se procese en cada evento tan solo una vez, puedes añadirle esa semántica a tu proceso de streaming y se van cargando la capa de bronce. Entonces, y aquí en la capa de bronce tú harías ningún procesamiento. Solo lo único que quieres tenerlo en un formato que tú puedas luego hacer operaciones sobre él. En la capa de Silver ya usaríamos también el Structure Streaming de Delta Delta. La ventaja de Delta Delta es que, como Delta tiene versiones, como he mencionado antes con los checkpoints, tú sabes en qué versión estaba antes, cuál es la nueva versión y cuántos datos hay entre medias. Y otra ventaja es que puedes reiniciar el stream. Cuando tú estás haciendo desarrollo es súper práctico, ¿no? Se te han corrompido unos datos, resulta que los datos nuevos tienen una columna nueva y un nuevo esquema y tienes que reiniciar el stream por cualquier razón. Por eso es súper sencillo con streaming, simplemente es un comando, recreas el checkpoint y se reprocesaría todo automáticamente. Para muchos casos de uso, eso es muy práctico, el poder hacerlo. En general, como esto te desacopla la parte de definir la lógica de cómo se van a procesar los datos de la lógica de incremental, de tener que preocuparte de cada cuánto se va a procesar o cuál es la lógica para hacer la unión de los datos nuevos con los viejos, pues esto te da toda esa la habilidad de desacoplar esas dos estructuras. Esto tiene sus limitaciones también, porque tiene todas las limitaciones de estructura streaming. Si tienes que hacer cosas muy complejas, de hacer joins de dos streams o group bys temporales, yo no recomendaría entonces llegar con streaming, structure streaming. Eso entraría para mí más en la parte de batch, que es por eso por lo que ponemos aquí batch en la parte de goal, porque la parte de goal sí que es donde tú sueles hacer más agrupaciones, lógica de negocio más específica, unión de tabla. Entonces, por eso la capa de goal es donde sí que recomendamos hacerlo con batch, porque sí que es verdad que pues suele ser más complicado hacer todo el análisis o generar los modelos en streaming. Es complicarse mucho la vida para algo que en realidad no te va a dar tanto beneficio. Pues un poco de la arquitectura de medallón, de cómo la vemos nosotros y cómo incluso eso, Databricks, si tú usas Delta Life Tables, que es como ellos lo llamaban, o Lakeflow Pipelines, pues como incluso Databricks lo recomienda. Hablamos mucho de Databricks aquí porque Databricks, para los que no lo sepan, Databricks fue fundada por algunos de los fundadores de Spark y muchas de las mejoras, nuevos servicios que se crean en Databricks luego terminan en la versión open source. Entonces, por eso hablamos mucho de ello, porque siempre ves que pasado un año o 2 años, todos esos nuevos patrones terminan usándose en general. Y pues esta ha sido la charla. Aquí tenéis
los QR si queréis contactarnos y pues, si hay alguna pregunta. Yo quería preguntarte acerca de, bueno, has dicho al final que del silver al bronze, al gold, perdón, lo haces con batch. Sí. Pero ¿qué diferencia habría? Porque un delta to delta no se podría considerar batch o batch al final no sería un poco por bloque o con una periodicidad más o menos fija o no. Pero es que no he entendido muy bien eso. ¿Te refieres a por qué no utilizamos Structured Streaming también de...? Claro, claro, a eso me refiero. ¿Por qué no utilizar el Vale. available now también de...? O sea, Si no. simplemente por comentar, ahora lo dices tú, pero eso un poco en general, ¿no? Cuando tú estás leyendo, si quieres hacer un stream o un batch, la diferencia a nivel de código principal es que tú haces spark.readStream o spark.read. Entonces, eso te diferencia la semántica de un proceso a otro y las operaciones que puedes hacer. Entonces, si tú estás haciendo un read stream, hay algunas operaciones que no vas a poder hacer o te van a ser muy difíciles. O sea, si tú quieres agrupar datos, es decir, un group by por hora, pues lo que ha estado explicando él, tienes que tener el watermark y tener cuidado que no pierdas datos. Entonces, si tú sabes que vas a tener datos que te van a llegar muy a destiempo, pues puede ser que no te sirva el read stream porque puedes perder datos. O sea, eso sería más típico orientado a eventos. Puedes contar el número de usuarios que hay durante una hora. Pues en realidad, si pierdes algunos usuarios, tampoco pasa nada, ¿no? Entre 1000, 1100, pues más o menos. Pero si son cosas más específicas de, pues yo qué sé, algo de finanzas, ¿no? Que tiene que ser muy específico de uso, pues entonces no te interesa el read stream. Porque para hacer agrupaciones pues puedes perder datos o tienes que tener mucho cuidado cómo procesar los datos. No sé si tú quieres añadir algo. Sí, también porque en la capa de Gold normalmente tienes tus tablas de hechos y dimensiones. Entonces, cuando tú creas dimensiones, muchas veces tienes que hacer join con datos muy a pasado para que tus valores sean correctos. Entonces, toda esa parte, si lo tienes que hacer datos muy a pasado, puede ser que tu stream necesitas que tenga muchos datos en memoria o cosas así. Entonces, a la hora de hacer esas partes, muchas veces, incluso las dimensiones muchas veces se sobreescriben por completo. Técnicamente podría, si tienes una tabla de hechos y lo que quieres desde ahí sacar a varias, más o menos podrías, pero se te empieza a complicar, sobre todo cuando tienes que hacer join de varios streams a la vez o cuando tienes que hacer joins con datos muy a pasado. Si tienes que hacer join, por ejemplo, con una tabla entera, eso sí podría hacerlo dentro de Free Batch y no habría problema, pero a la hora de la capa de Gold normalmente se te empieza a complicar eso, cuando tienes dos diferentes fuentes que tienes que hacer join con datos muy a pasado. Ten en cuenta que cuanto más la parte del watermark y tu ventana, cuanto más grande sea, más memoria va a consumir, más tiempo va a tener que tardar. Entonces, se empieza a complicar mucho, sobre todo para que los datos sean correctos. Entonces, por eso la última parte, si en batch está definido de forma fácil, recomendamos batch, porque se puede complicar bastante. Y como último detalle a nivel práctico también, lo que pasa mucho es que la capa de Gold y la capa de Bronze Silver, muchas veces en muchas empresas se hace por equipos distintos. La capa de Bronze Silver suele ser más ingenieros de datos y la capa de Gold suele ser más analistas de datos. Entonces, claro, si le tienes que dar toda la parte más árida de structure streaming y preocuparse de eso, pues se complica y tienes que enseñarle a ellos. Entonces es mucho más fácil dejarle a los analistas que usen Batch o SQL y que pues, incluso usen DBT sobre las tablas que tú ya has creado en streaming antes.